Bienvenido a Café de Datos. Bienvenido a Café de Datos. Bienvenido a Café de Datos. Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas. En este episodio platicamos con Alejandro Ramírez Tapche, alguien que personalmente desde hace tiempo quería entrevistar. Él es director general de una empresa, ha sido presidente de algunas cámaras de industria como la COMIR, que es el Consejo Mexicano de la Industria de las Reuniones, y tiene bastante experiencia como líder de varios equipos de trabajo. Así que si te interesa conocer esta historia de emprendimiento, evaluar oportunidades para hacer negocio dentro de turismo, de la industria de reuniones, o simplemente conocer otro estilo de liderazgo, te invito a quedarte en esta charla que lo vas a encontrar muy entretenido, así como nosotros lo hicimos. Bienvenido a Café de Datos, el podcast de la empresa de analítica de datos Datlas, en donde cada semana tenemos un invitado espectacular que nos viene a contar un poco de su historia de emprendimiento y también de algo de transformación digital en el negocio. Y el día de hoy nos acompaña Alejandro Ramírez Tapche. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te encuentras? Hola, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchen. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es un honor estar por aquí. Déjenme comento aquí a la audiencia que tuvimos la oportunidad de trabajar con Alejandro, ¿verdad?, en su presidencia de Comir. Ahorita vamos a contar un poquito más qué significa Comir, qué significa la industria de reuniones, pero también un poco el objeto de hoy, Alejandro, es que nos cuentes de tu historia. Y para eso quiero comenzar con una pequeña semblanza, si me permites. Muy bien. En esta parte nos acompaña Alejandro Ramírez Tapche, con una licenciatura de la Universidad Autónoma de México, UNAM, seguida por una especialización en finanzas, y es el actual CEO de BTC en la unidad de negocios MICE o de industria de reuniones en Price Travel Holding, especializada en el MICE Market o industria de reuniones. Con más de 18 años de experiencia en este rubro, Alejandro nos acompaña cómo se aplica la planificación estratégica y la negociación en un mercado que demanda precisión y visión de negocio. Así que empecemos, Alejandro, y tenemos una pregunta rompehielos, una pregunta muy interesante, que al menos a mí me llama la atención saber tu respuesta. Si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Wow. A lo mejor de la historia contemporánea, ¿no? Que todavía no pasa a la historia, pero hay muchos. Quizá me gustaría tomar un café con Yuval Harari. Yo creo que él hace un análisis de los grandes cambios de transformación económicas en las sociedades y yo creo que hoy estamos en boga con ello. Las sociedades se están transformando, el modelo geopolítico, la tecnología, los negocios, los estilos de vida. Con él me tomaría un cafecito, sería una maravilla, ¿no? Sí, sería increíble. La verdad, digo, todo el tema económico me llama mucho la atención. Tú como financiero, en mi caso, yo como economista, pues es algo que lo estudia. Y cuando uno descifra lo que está viendo en las noticias, que algunos nada más ven gráficos y rayas y que el dólar sube y baja, uno dice, híjole, hay toda una agenda y seguramente hay mucha gente que lo está estudiando, como la persona que acabas de citar. Oye, Alejandro, me gustaría continuar un poquito y platícanos esta parte de cuáles fueron tus inicios, porque, pues digo, hoy estás presidiendo una dirección general, pero seguramente al inicio fue distinto y nos escucha mucha audiencia joven, escucha también ejecutivos y ejecutivas que a veces están tratando de buscar inspiración para darle un giro a su carrera. Entonces, cuéntanos un poco tu origen, cómo estuvo esa parte de tus estudios universitarios y si lo que en aquel momento hacías se parece a lo que hoy haces. Buenos recuerdos. No se parece, Pedro. Yo creo que cuando yo estudiaba la carrera y estaba estudiando administración en la facultad, yo tenía claro que tenía que hacer un negocio y que quería hacer un negocio. Creo que la sangre de entrepreneur, de emprendedor la traía. Mis papás de alguna manera eran emprendedores en pequeña escala, pero siempre tuvieron su negocio ideado por ambos, manejado por mi mamá, porque mi papá tenía siempre su trabajo, pero siempre ellos tenían una ferretería y yo ahí ayudaba y hacíamos diferentes actividades y vendíamos mayoreo algunas cosas, ¿no? Pero esto era la carrera y yo quería poner un negocio. Primero, trabajé un tiempo en la banca, trabajé en un banco grande, después trabajé en una aseguradora
y incluso tuve claves de agente de seguro profesional. Wow. Y que no, esto no es lo mío, voy a poner un negocio. Y en una coyuntura de vida y surgió el sector de los viajes. Yo en ese momento estaba pensando en la parte de cómputo, de las máquinas apenas llegaban, ¿no? Aunque parezca mentira, y teníamos solamente monitores y CPUs, no había laptops. Y bueno, ahí empezó un poco la idea de transformar en ese sector o servicios. Y bueno, acabé en el sector turístico por azares de la vida, un poco en un proceso de asesoría y más en la parte comercial y financiera. Y bueno, aquí estamos en un proceso de evolución de diferentes compañías. Hemos formado varias compañías a lo largo de este proceso. En otros sectores, también en la parte de tecnología, hemos invertido también en este sector de turismo y de reuniones. Y en diferentes áreas hemos ido abordándolas con aprendizaje e innovación en lo que podemos en el mercado mexicano, que siempre tiene mucho por ofrecer. Un poco así fue, Pedro. No, increíble. Dicen que un buen emprendedor o emprendedora busca problemas, pero no de esos que en la calle se están peleando, más bien estás buscando un verdadero dolor, un dolor que afecta a millones de personas. Y justamente lo que dices, que el turismo, los viajes, la industria de reuniones, creo que después de que me dieron la oportunidad de conocerlo, justo en tu gestión y con todo lo que hemos conectado con un montón de profesionales, pues te das cuenta de la cantidad de personas que se ven impactados, y creo que sí debe acumular más de 1,000 millones de personas. Pero en este sentido, ¿consideras que en México, cuando empezaste, era un nicho desatendido? ¿Lo sigue siendo? ¿Sigue habiendo oportunidad? ¿O qué opinas en ese sentido como emprendedor, no? Yo creo que era un nicho empírico, Pedro. Era un nicho que no tenía una profesionalización y que no tenía una estructura. Se veía como un complemento de diferentes áreas. Cuando yo empecé a trabajar en este mercado, y me acuerdo que iba a las grandes corporativos, el área de eventos lo manejaba recursos humanos o el contador en la mayoría de los casos, ¿no? Era el contador quien tenía, el contador de la empresa, el que llevaba los números, de alguna manera autorizaba los presupuestos y involucraba un poco a recursos humanos, o incluso las asistentes de dirección general eran de mis primeros clientes para hacer convenciones de grandes empresas transnacionales. Ha ido evolucionando y hoy te podría decir que hay departamentos de eventos dentro de los corporativos específicos y hay empresas que tienen grandes departamentos de eventos multinacionales, ¿no? Entonces, en aquella época más bien era un proceso de aprendizaje y de construcción más que desatendido. Oye, qué interesante. Fíjate, ahora me ha tocado escuchar que al departamento le llaman desde experiencia del empleado a eventos para experiencias únicas. Bueno, una serie de apellidos que le dan, pero al final de cuentas sigue siendo lo mismo, que es reunir personas con una causa y con un valor compartido. Y hacia allá quiero ir contigo porque hemos estado platicando de la industria MICE, que en este caso por sus siglas en inglés viene representando la industria de reuniones, que son congresos, reuniones de incentivos, exhibiciones, ¿verdad? Convenciones. Pero platícanos en tus palabras, ¿qué es exactamente la industria MICE, y por qué es tan crucial, ¿verdad?, en la estrategia de una empresa o la economía de un destino como México? Claro. Mira, en una empresa es muy importante por diferentes razones, pero yo lo que te diría es que la industria de reuniones, más allá del acrónimo MICE, que es tal cual tú lo dijiste, Meeting, Incentives, Conference and Exhibitions, es un lugar donde se reúnen a tomar decisiones. Es para diferentes acciones. Puedes facilitarle a una empresa el lanzar productos, el cerrar negocios, el fortalecer relaciones estratégicas. Después de esto es interesante, después del 2008, cuando tuvimos la crisis de subprime, de las hipotecas, claro, no sé si recuerdas, en Estados Unidos había un gran problema para poder ejercer viajes corporativos. Entonces, la asociación de eventos en Estados Unidos y de agencias de viajes se reunieron y hicieron un eslogan que se llama Meetings Means MICE, y es un poco, Meetings Means Business. Y en ese sentido, es lo que realmente significa. Como Meeting Means Business, es lo que haces con los eventos cada que los llevas a cabo. Desarrollas negocio, desarrollas conexiones, desarrollas diferentes transacciones, y no hay un solo evento en el que no veas que genera un retorno si está bien planeado, si tiene una buena planeación. Pero prácticamente eso es lo fascinante de este negocio MICE, ¿no?
No, está fenomenal. Y de hecho, déjame decirte que al menos en la ciudad de Monterrey, digo, tú nos estás ayudando a grabar esto desde Ciudad de México, pero en Monterrey, ¿cómo se vive las conferencias, los congresos de negocios? Bueno, cada semana uno se entera de algo que va a llegar aquí a Sintermex, seguramente allá lo hacen en Expo Santa Fe, en cualquier otro de los recintos, ¿verdad? Como el sitio en Amex, etcétera, y son bastante importantes. Ahora, sobre la parte de la estrategia y otra vez cayendo un poquito más al emprendimiento, dentro de lo que empezaste a atender, decías, oye, me tocaba venderle a contadores, que por cierto, también en algún momento los contadores eran responsables de las tecnologías de información, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero así era. Y también me dio un poco de gracia todo lo que me estás contando, pero en la medida en la que se fue sofisticando, me imagino que tu práctica también se sofisticó. Entonces, ¿cómo plasmaste la estrategia de negocio? En aquel momento decías, oye, vamos a hacer una empresa de este tamaño, que en este caso pues es una empresa ya conglomerado, que ya tiene presencia en diferentes destinos, o cómo fue el primer plan de estrategia que te hiciste y qué tan distinto es a la realidad de hoy. Mira, yo creo que eso me regresa un poco a la primera parte que me preguntaba si era un sector desatendido. Uh-huh. Yo creo que había muchas oportunidades en ese momento y una de ellas era el poder traer lo que en otras industrias ya había. Cuando tú volteabas a ver a la banca que estaba estructurada, organizada y con planteamientos específicos para sus procesos, o volteabas a ver el sector asegurador, que también viene del sector financiero, evidentemente había mucho que hacer en la parte del negocio maíz, ¿no? Que anteriormente no le llamábamos industria de reuniones, se le llamaba de diferentes maneras. Un poco, tú lo nombrabas hace rato, el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones empezó a darle fuerza y una identidad propia al negocio maíz, que realmente el maíz no es turismo, es inversión corporativa. Uh-huh. Eso es lo que es maíz y lo que significa. Entonces, cuando planteábamos el negocio, inicialmente lo que queríamos era vender, Pedro. Era sacarlo adelante y era generar retorno de inversión de lo que había. Pero sí, conforme fue evolucionando, fuimos pasando de etapas. Inició como un negocio que hacía el fulfillment completo de lo que requería un corporativo. O sea, le dabas viajes corporativos, le dabas hospedaje corporativo y hacías reuniones. Y posteriormente nosotros nos dimos cuenta, y en eso crecimos, y crecimos mucho, y llegamos a ser una agencia corporativa de viajes muy grande, hasta que decidimos que era un negocio totalmente diferente y lo separamos. Y quitamos todo el negocio de viajes corporativo y nos dedicamos solamente a la parte de grupos. Y eso es un nicho totalmente diferente, y ahí es donde decidimos especializarnos y crecer, y un poco es como han evolucionado todas las profesiones o actividades comerciales. Se han ido haciendo como un negocio de nicho de especialización. Entonces, al separarlo, ya lo vimos con una visión mucho más global, y también dentro del mismo negocio de maíz hay especialidades que son las que están implícitas en el acrónimo de maíz, ¿no? Entonces, claro, te puedes dedicar a hacer exhibiciones o congresos, eventos, que son los meetings, que le llamamos nosotros eventos, que diferentes tipos de... Y ahí fue donde decidimos especializarnos mucho en la parte de congresos, que prácticamente son la parte de los eventos científicos o los eventos académicos, y la parte corporativa, y empezar a atender corporativos y viajes de incentivo. Y sí, empezó el crecimiento, posteriormente la fusión, adquisición por parte de un holding corporativo con un fondo de inversión, y vaya, hemos crecido en ese proceso como empresa. No, muchas felicidades, se escucha bien. Mira, cuando uno emprende, a veces te incitan, muy escuela americana, pero a veces te incitan a tener un plan de exit, ¿no? Y me preguntan a mí cuando voy a Estados Unidos, ¿y cuál es tu exit plan? Tu exit plan, y yo, ¿cómo? Pero, o sea, uno a veces piensa que en México se emprende para tener como una especie de negocio patrimonial, pero el hecho de pensar internacional, abrir la puerta a fondos de inversión, hacer partnerships, creo que es algo que está interesante en la historia del negocio que llevan. Y para ese momento me imagino que también cuando se fija un fondo de inversión, o en este caso se fijan en hacer una alianza, pues tienes que voltear a ver números. Seguramente de la herencia que traes de la parte financiera y de tus tiempos de banca y aseguradora, te diste cuenta que ya había mucho rigor, regulación que por alguna otra razón te requería hacer métricas, sacar datos. Y te quería preguntar en este caso para BTC o para su negocio, ¿qué indicadores miden? ¿Cuál es lo interesante en el negocio? Nos escuchan muchas personas que tienen esta formación de ciencia de datos y ahora gente que le gusta mucho la práctica de la inteligencia artificial,
Entonces, cuando hablamos de métricas, pues si puede ser lo más específico posible, encantado para saber cómo se lee este negocio. Mira, las métricas justifican la inversión. Esa es una realidad y hoy en día incluimos muchos tipos de métricas, no solo las financieras, también las de sustentabilidad, que se están volviendo un poco necesidad, moda y convicción en algunos casos. Hoy un evento se mide de manera integral. Analizamos costos por participante, asistencia proyectada, impacto en las ventas posteriores, generaciones de leads durante el evento y un retorno comercial post-evento. Pero también medimos el impacto ambiental, la huella de carbono, la eficiencia energética y muchos otros datos, ¿no? La reducción de desperdicios de alimentos están empezando a llegar a México también, dentro de lo que permite la ley, la gestión de recursos responsables. Cada vez las empresas quieren saber más, pero no solo de cuánto generó el evento, sino de cuál es su impacto. Y eso es lo que hoy en general se está midiendo. El retorno de un evento no solo es financiero, también hoy en día se vuelve en sostenibilidad. Sin embargo, si tú no tienes la capacidad de defender un evento con datos ante un CFO, estás destrozado porque el evento no avanza, ¿no? Hoy cada vez eso es más importante y también te lleva a un paradigma porque la mayoría de las personas cuando piensan en un evento corporativo o académico están pensando como si fuera un show y en el show vas a divertirte y en el evento corporativo o en el evento académico vas a gestionar negocio o vas a generar conocimiento o aprendizaje y son dos estructuras diferentes. Entonces, no necesariamente tiene que ver con lo que ves como un evento espectacular, sino con el contenido que estás teniendo, la eficiencia que se está desarrollando y evidentemente el retorno que te da. Y eso lo mides a través de encuestas, lo mides a través de percepción del cliente. Hoy la verdad es que estamos midiendo muchas cosas. Los datos no importan solo por existir, importan cuando responden a las preguntas que necesitas para poderle dar sentido al evento. Entonces, en esta parte yo te podría decir que los business review que se generan de los eventos, post-eventos se vuelven fundamentales, en donde tienes todo este tipo de métricas que no solo incluye un gasto desconcentrado por persona, por el tipo de gasto que generó en el evento, en los espacios, sino también incluye cuál fue el impacto que generó en esa parte de sostenibilidad dentro del mismo evento. Entonces, muy interesante, pero si esa data no la manejas y no le das un seguimiento, se queda solamente como un dato más, ¿no? Oh, está genial. De hecho, sí, puedo pensarme que para justificar la organización, la orquestación y lo que cuesta un evento, pues hay que enfrentarse con un consejo y ese consejo financiero o ese CFO seguramente va a cuestionar, va a retar, va a decir algunas situaciones. Por ejemplo, en aquellos tiempos que trabajé en retail, recuerdo mucho que a pesar de que había crisis a veces económica y lo que sea, la reunión comercial anual no se podía cancelar. O sea, era inimaginable el evento en donde llegaban los proveedores, hacían su feria y luego también tenemos 2 o 3 conferencistas internacionales y luego al final había esa noche de networking que era justo donde decías, ¿no? O sea, para hacer negocios y había una aplicación, Alejandro, y te quiero contar un drama que viví. Esa aplicación era la novedad, porque bueno, pues ahora tenemos el programa ya no en papel, ya lo tenemos en una aplicación. Y esto de que vas y escaneas el QR y yo dije, wow, qué novedad. Pues bueno, resulta que la convención terminó el sábado, yo llego el lunes a la oficina, trato de entrar y me dicen, no puedes entrar. Y yo, ¿por qué? No puedes entrar. Hoy ya expiró, resulta que ya sabes, nada más habían pagado la aplicación 4 días y entonces para cuando uno llegó a su oficina y iba a empezar a mandar correos y así, todos los contactos que habías hecho con la dinámica padrísima del QR, pues no se pudieron llevar a la mesa, ¿no? Entonces, no sé si ahorita platicabas un poquito de la tecnología y que también han hecho inversiones. Tecnología principalmente creo que empatizo mucho contigo y con tu estrategia porque has entendido la transformación digital y has sabido llevarla a esta industria. Cuéntanos algún ejemplo de algo positivo que les haya pasado o buenas decisiones tecnológicas que hayan tomado en su caso y que los haga diferentes, Alejandro. Mira, yo creo que el capítulo más interesante y creo que dio un resultado súper positivo y hoy quizás es parte de la evolución que hemos tenido fue durante la pandemia. Porque
La pandemia no digitalizó a los eventos, solamente aceleró el proceso y su evolución. Pero nosotros ya teníamos ese desarrollo en plataforma, en desarrollo muy avanzado. Y entonces cuando llegó la pandemia y nosotros pudimos formar parte de estas plataformas híbridas para ampliar nuestro alcance, que nosotros lo pensábamos como un alcance global para los eventos, para los congresos, y realmente se volvió una plataforma de transmisión prácticamente local para las empresas dentro de México. Y eso cambió totalmente la estructura de costos y nos dio viabilidad. Nos dio viabilidad porque teníamos con qué responder ante el cierre de eventos presenciales y ya no negociábamos metros cuadrados, ¿no? Negociábamos ancho de banda y plataformas y experiencia. Entonces, también entendimos y aprendimos que no todo tiene que ver con esa parte presencial. Hoy en día que ya todo se normalizó, pues evidentemente hay tareas y hay reuniones que generan más valor haciéndolas presenciales. Pero hay otras como las juntas mensuales o las revisiones de resultados donde no hay una interacción y es baja el proceso de interacción. O esta charla que estamos teniendo, aprendimos que lo podemos hacer de manera digital y es ahí donde hay un cambio importante. En respuesta a lo que me preguntaste, estábamos preparados para esa etapa sin saber que iba a ser provocada por una necesidad de urgencia y bueno, nos cayó muy bien el hecho de poder estar listos para atenderla. Esa es una gran experiencia. La segunda es que siempre hemos ido con las plataformas tratando de controlar un poco el flujo de la planeación y de la logística. Uh-huh. Y eso que tú platicas de tu experiencia, pues es real. Anteriormente el almacenamiento de datos era carísimo y era difícil, ¿no? No había un acceso fácil a él. Y bueno, eso también nos ha dado buenos resultados. Y hay muchas experiencias alrededor de lo digital. Creo que hoy yo no entendería una industria de reuniones sin la parte digital bien aplicada. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, anteriormente, bueno, nos pasa, ¿no? Seguramente en eventos como Fitur, que hemos tenido la oportunidad de coincidir, que es la feria de turismo más importante del mundo, que sucede en Madrid cada año. Uh-huh. Me llamó la atención porque la traducción en tiempo real cada vez es un poquito más sofisticado. Creo que mis últimas 2 experiencias fue inclusive un sistema que hace la traducción. Pero me acuerdo que antes, y todavía sigue sucediendo en algunos eventos, sobre todo de política, o cuando llega un embajador de Estados Unidos o Canadá, o sea, llega una cabina enorme y esa cabina ensordece a un locutor y esa locutora o ese locutor está haciendo la traducción en tiempo real y tú con unos audífonos, pues bueno, algunas personas se lo ponen, pero esos audífonos luego no te aíslan, etcétera. Me acuerdo muy bien que tú también haces la observación, mucho ojo clínico, una vez que fuimos a un evento que se llamaba el Talentland. Uh-huh. Bueno, sucedían en un pabellón, sí. ¿Qué te diré? 16 conferencias al mismo tiempo y bailaba la vaquita del pura y luego el doctor no sé quién le ponían música y bueno, había un barullo increíble hasta que creo que tú en un momento dijiste, ¿por qué no se ponen audífonos? O sea, y sí es cierto, el micrófono puede estar conectado a los 40, 50 asistentes y no te tienes que molestar, pueden hacer el ruido que quieras, pero mira, no le pasa por aquí, por la cabeza a cualquier persona eso, ¿no? Reuniones sordas. Sí, la verdad es que está de moda y hoy lo ves mucho en diferentes pabellones, sobre todo de expos, donde con micrófonos, con audífonos en diferentes frecuencias, pues puedes tener reuniones simultáneas sin estorbar a los otros participantes. Y bueno, hoy el noise canceling también te ayuda en esa parte. Y ha habido una evolución muy importante en toda la parte digital. Tiene que ver con acostumbrarnos también a usarlo, porque existe, pero no ha sido aplicada al 100%, pero considero que es un proceso de evolución, Pedro. Cuando hablábamos de esa traducción de la que tú me estás platicando, de la traducción simultánea, las primeras herramientas de inteligencia artificial cometían muchos errores en la traducción, pero conforme han ido aprendiendo el lenguaje especializado, por ejemplo, de medicina, cada vez es más exacta la traducción y cada vez hay más aceptación, porque aparte genera correcciones incluso de errores que se pueden generar. Es muy interesante cómo evolucionar este proceso y lo digital y la parte de inteligencia artificial se está volviendo crucial para este negocio, igual que para muchos otros. No, genial, está buenísimo. Y vamos a ir tocando las últimas 3 preguntas del episodio. Traigo aquí una guía que te preparé. Pudiéramos después ir a platicar ahí, nos tomamos un café en tus oficinas. Yo encantado de ver tu colección de árboles, bombines, etcétera. Pero de este lado, Alejandro,
te quiero preguntar sobre el liderazgo, porque mira, muchas veces como emprendedores, pues ya sabes, uno se prepara en tecnología. Te vuelves el mejor o la mejor matemática que el programador. Como técnico eres el mejor. Buenísimo, haces la tecnología, haces el producto o en este caso haces el servicio como tú y ahora bájalo y perméalo a una organización. ¿Cómo los persuades? ¿Cómo los convences? ¿Cómo realmente haces que esa cultura que tú estás tratando de impregnar, pues sea la visión estratégica que vaya a acompañar al grupo y a cada persona que vaya entrando? Porque cuando tienes una empresa pequeña, que en este caso como Atlas, que estamos todavía en crecimiento, pues a mí me toca reclutar, a mí me toca entrevistar, etcétera. Hay un momento en el que, bueno, pues eso ya le toca un departamento y ese departamento recluta talento y ya nada más te llega la primera sesión y tú dices, ajá, qué descarrilado está esta persona, qué onda, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de esa parte de liderazgo, porque tanto me tocó verte en la presidencia de Comir como liderazgo, con ese liderazgo, y luego aquí en la parte de BTC, ¿cuáles son algunas lecciones en estos 18 años o más que has aprendido en la parte de liderazgo? Bueno, primero, no desperdicies esta oportunidad que tienes porque es la más divertida cuando te toca ser todólogo. Tienes la oportunidad de reclutar el mejor talento que en el futuro te va a acompañar. Y eso te lo puedo decir. Hoy en día, los ejecutivos probablemente más cercanos que están conmigo en este negocio son gente que pudimos reclutar hace muchos años. Evidentemente, hoy tenemos talentos con diferentes habilidades y herramientas, pero claro que esa gente que en ese momento fue directamente seleccionada, sigue siendo muy valiosa hoy en día. Mira, Pedro, yo creo que algo que a veces confundimos, independientemente de que sea una industria sensible o a los factores externos que podamos tener, es que el liderazgo no es reacción, el liderazgo es anticipación. La claridad del líder te da mucha estabilidad al equipo. Y cuando combinas lo que tú tienes, que es esa disciplina de financiera y de datos con una visión estratégica, pues puedes hacer muchas cosas y navegar mejor en cualquier circunstancia. Yo creo que el liderazgo tiene mucho que ver con anticiparse y con tener esa claridad para, en momentos de incertidumbre, dar la claridad y la estabilidad que el equipo requiere. Me parece que, aparte de aportar la visión estratégica, un liderazgo debe de ir navegando y debe de ir guiando lo que requiere ese emprendimiento. Y me parece que es algo que se va forjando con el tiempo y prueba y error, ¿no? Si me dieras aquí oportunidad de platicarte de los errores y los fracasos, creo que nos aventaríamos el triple de tiempo, ¿no? Porque es de lo que aprendes y lo que te va formando. No, completamente, coincido mucho contigo. Gracias, de hecho, sí tienes razón, esta es la parte más divertida. Ese momento en el que te toca darle forma al Lego, ¿verdad? Tienes ahora sí que la plastilina y te vas dando forma junto con un equipo talentoso y bueno, ahí donde están escuchando a Alejandro, a mí me tocó, o sea, nadie me contó, me tocó ver cómo estaba ejerciendo liderazgo con destinos, con todo tipo de gobernadores, con gente de gobierno, con todo, y bueno, pues ahora sí que felicidades por ese talento de liderazgo. Creo que también, como decías, una buena comunicación es parte crítica y a veces, híjole, es que no quiero echar de carrilla, pero yo doy algunas clases, etcétera, Alejandro, y ese pensamiento crítico y esa comunicación efectiva es algo que se está dejando como segundo plano, como que ahorita a la gente le gusta más ser bueno haciendo prompts en ChatGPT, y eso de la comunicación yo creo que es fundamental y es más importante si un día quieres tener personas a tu cargo o si quieres tener esa responsabilidad de estar al frente de un grupo, tienes que tener buena comunicación, si no, ya bailaste. Pero fíjate que lo que platicas no solo tiene que ver con la comunicación en una empresa, socialmente está haciendo lo mismo, Pedro. Las afectaciones que tenemos a nivel empresarial las estamos viendo como reflejo de las relaciones personales. Entonces, es una evolución que estamos teniendo y llegaremos a un ámbito donde se asienten las cosas importantes y logremos entender que mantenernos comunicados con un equipo y hacer esa parte que nos corresponde de guiar y de estrategia es fundamental. Claro que sí. Alejandro, otra pregunta, esta es más sobre perspectiva, sin pisar callos ni nada, pero yo quiero hablar de la industria de reuniones en México y de tu perspectiva, porque creo que eres alguien que ha visto la imagen panorámica y que tienes mucha claridad en el tiempo de cómo ha ido evolucionando esto. Pero, ¿cómo visualizas entonces el futuro en México? Yo te soy honesto, desde que conocimos en Comir, etcétera, busco tanto
un servidor como mi equipo, que vayamos a los eventos de negocios que hagan más sentido, y siempre que sea posible, el presencial es el que nos encanta. De hecho, esta semana tenemos uno de Forbes que va a venir aquí, luego viene el Monterrey y luego vamos al Talentland, que ahora va a estar ahí en la Ciudad de México, etcétera. Entonces, creo que yo entiendo el enriquecimiento de ese valor, y ojalá que la industria en México siga efervesciente. Pero cuéntanos un poquito cómo visualizas tú hacia el futuro de esta industria en el país. Pues mira, Pedro, yo lo veo muy interesante. A mí me parece que México tiene mucho por aportar y mucho por crecer. Tiene grandes oportunidades. Tiene muy cerca al socio más grande que hay a nivel mundial, que es Estados Unidos. Tenemos una ubicación estratégica y todo lo que te pueda decir que conocemos. Pero tenemos que prepararnos en generar una infraestructura adecuada y algunas otras condiciones que son fundamentales en nuestra política gubernamental, en nuestra política de seguridad, en nuestra política de comunicación y en nuestras prioridades. Definitivamente el sector tiene muchos retos en evolución y en avance que tiene que ir dando poco a poco, pero ya tiene una infraestructura muy fuerte para poder generar negocio, y ahora lo que necesitamos es motivarlo, y en ese incentivo que le vamos a dar tenemos que generar mayor flujo de eventos internacionales en México. México es una gran nación que requiere de estos grandes eventos internacionales, pero para ello necesitamos promoción, y la promoción como punto estratégico, a manera de verlo como país, lo hemos dejado al lado y tenemos que retomarlo. La promoción nos hace mucha falta para poder traer esos grandes eventos y ver ese desarrollo y ese potencial que tenemos, porque solamente volteamos a ver la parte turística, y la parte del maíz es mucho más potente. Un viajero que está por negocios o por un evento en una ciudad gasta hasta el doble de acuerdo a los datos internacionales que tenemos de eventos. Pero tenemos un gran potencial, Pedro, una oportunidad enorme. El nearshoring también, si se lleva a cabo y lo fraguamos, representa una gran oportunidad por la ubicación nuevamente. Y el crecimiento que estamos teniendo año con año después de pospandemia prácticamente está en los 15 o 16%, Pedro, año con año. Entonces la industria de reuniones sigue evolucionando, sigue creciendo, y bueno, nadie mejor que tú que la mide sabe perfectamente lo que significa y el tamaño de pastel que representa, ¿no? No, muchas gracias ahí por eso, porque justamente, ¿no? En el barómetro de la industria de reuniones que desarrolló con Comir, tal cual, ¿no? Es este anaquel o de ventanilla única donde se integran diferentes indicadores, y uno de los más retadores es esa participación del Producto Interno Bruto de la industria de reuniones en la economía, ¿verdad? Entonces es algo que no es nada sencillo de medir, y lo puedes encontrar en el barómetro de la industria de reuniones. Excelente. Pues bueno, Alejandro, te queremos agradecer mucho. Digo, yo otra vez encantado luego de hacer uno más presencial en una vuelta a Ciudad de México, pero para la audiencia, ¿dónde pueden seguir a BTC, a Price Travel Holding, o dónde pueden seguir tu trabajo si quieren seguir en contacto contigo y con lo que haces? Pues nada, nosotros estamos en btcamericas.com, esa es nuestra página personal, y en LinkedIn me pueden encontrar bajo Alejandro Ramírez Tapche, BTC, y ahí estoy a sus órdenes, y me encantará poder tener interacción y participar. Y Pedro, muchas gracias a ustedes, siempre es muy interesante la charla contigo, muchas felicidades, me encanta siempre el emprendimiento de ustedes y las ganas de innovar, pero sobre todo que miren los datos, y eso es maravilloso. Eso es algo que nos hace mucha falta. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Gracias, Alejandro. Abrazo, y vamos a despedir el episodio. Recuerden que la industria de reuniones, BTC y Datlas van mejor con café. A la próxima. Gracias por el podcast de hoy. Gracias. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.